Hola amigas y amigos de Neural Activity y bienvenidos a esta tercera entrega de esta miniserie que habíamos denominado Astrofotografía Urbana. Si aún no habíais visto los dos episodios anteriores, os dejo una tarjeta en la parte de arriba de la derecha para que podáis ver todo y no os perdáis detalles de ninguna de las explicaciones que habíamos visto hasta ahora. Os recuerdo que habíamos partido de 8 imágenes hechas desde casa a través de una de las ventanas, enfocando un poco la parte de Vía Láctea y la constelación de Sagitario, y estábamos intentando aprender cómo apilar esas imágenes con Deep Sky Stacker, y teníamos ya 2 imágenes preparadas para hacer el revelado final. De estas 2 imágenes, os recuerdo que una de ellas habíamos trabajado activando la opción de alineamiento de estrellas en Deep Sky Stacker, es esta que creamos primero, que se llama autosave.tif. En esta teníamos las estrellas puntuales, o más o menos puntuales, por el tema de que habíamos dejado 8 segundos de exposición, que era lo máximo que habíamos calculado que nos podíamos permitir, y en la otra toma, sin embargo, teníamos desactivada la opción de apilado de alineado de estrellas, perdón. Lo que hemos conseguido ha sido mantener toda la parte del suelo y los objetos, digamos, estáticos, las antenas, los tejados y las azoteas, perdiendo evidentemente la parte de estrellas, que es lo que tenemos en la otra imagen ya procesada, puntuales y apiladas unas encima de otras. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí a partir de ahora? Bueno, pues vamos a combinar estas 2 imágenes, vamos a quedarnos con lo que nos interesa de cada una de ellas y mantendremos toda la parte del cielo en la imagen primera, en la autosave.tif, y de la otra nos quedaremos con toda la parte de las azoteas, las antenas y el árbol, que es lo que tenemos conseguido nítido en esta segunda imagen. Antes de pasar a Photoshop, vamos a hacer un pequeño ajuste aquí en Lightroom, que no es otro que el de intentar quitar un poquito este viñeteo que ha aparecido en las 2 esquinas superiores de las 2 imágenes. Como recordaréis, si visteis el episodio anterior, no habíamos utilizado las imágenes de calibración flat y como resultado, bueno, pues nos ha quedado oscurecido un poquito las esquinas, que es muy típico en este tipo de fotografías y en la fotografía en general, el tema del viñeteo. Así que lo que vamos a hacer simplemente es irnos al módulo de correcciones de lente de Lightroom y pinchando en manual vamos a ajustar el deslizador de viñetas para intentar quitar un poquito. Si lo movemos hacia la derecha, veis cómo se van aclarando las 2 esquinas. No lo forcéis demasiado porque entonces provocaremos el efecto contrario. Más o menos yo diría que por ahí, a un 38. Con esto ya las esquinas quedan más o menos de la misma tonalidad que el resto de la imagen. Para asegurarnos de que la otra imagen tenemos exactamente el mismo ajuste aplicado, lo que vamos a hacer es sincronizarlas. Seleccionáis con control, clic la segunda imagen y pinchando en el botón de sincronizar le vamos a decir, bueno, seleccionamos todos los ajustes, le damos el botón de sincronizar. En este sentido tenemos una ventaja, y es que las 2 imágenes las hemos hecho a partir de las mismas fotos siguiendo el mismo proceso. Como veíamos antes, la única diferencia es que hemos activado o desactivado la opción de alineamiento de las estrellas, por lo cual el apilado que nos ha hecho Deep Sky Stacker ha dado como resultado 2 imágenes con los mismos colores y las mismas tonalidades, por lo cual ahora va a ser muy fácil hacer el blending en Photoshop porque no vamos a notar prácticamente diferencias entre una y otra. Bueno, pues sin más, lo que vamos a hacer a continuación es llevarnos las 2 imágenes como capas a Photoshop. Para ello las seleccionamos haciendo control clic en las 2 y con botón derecho hacemos editar en y abrir como capas en Photoshop, la última opción. Vale, pues ya estamos en Photoshop, ya hemos abierto las 2 imágenes como 2 capas independientes. Fijaros que las he renombrado, he llamado cielo a la que teníamos las estrellas puntuales y suelo a la que teníamos la parte de los tejados, las azoteas y las antenas. Vale, pues sin más, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder fusionar una con otra? Bueno, pues vamos a utilizar simplemente máscaras de capa para seleccionar la parte que nos interesa de una de ellas, porque la otra directamente, al estar debajo, es lo que no veamos de una es lo que vamos a ver de la otra. Va a ser muy sencillito en este caso. Para añadir una capa vamos a pinchar en el icono de aquí abajo de añadir máscara de capa. Como veis, nos ha puesto una capa completamente en blanco. ¿Qué significa? Pues que vamos a ver toda la parte entera de la fotografía de arriba, de la capa de cielo, y esto básicamente no nos aporta nada. Lo que necesitamos ahora es quedarnos solo con la parte del cielo y las estrellas y dejar que el resto no se vea, para que se vea justo lo que hay en la capa de abajo. Para ello
Para hacer esa selección pues podemos hacer muchas técnicas más precisas o menos precisas. En este caso yo, para no perder mucho tiempo, lo que voy a hacer es utilizar el pincel, la herramienta de pincel con la B, y voy a seleccionar un tamaño de pincel un poquito acorde a las zonas que queremos que no se vean, y voy a ir pintando de negro encima de la máscara de capa. Cuidado, no pintéis encima de la imagen, sino tenéis que tener seleccionado la máscara de la capa, y con el pincel pintando en un negro completamente negro, en un 00 RGB, lo que vamos a hacer es ir pintando encima. Si hacemos un poquito de zoom para verlo mejor, fijaros, pintando de negro esas zonas donde sabemos que están las antenas y las zonas de las azoteas, pues automáticamente se oculta esa parte pintada en negro de la capa de arriba y se muestra la de la capa de abajo. Intentando iros mucho más allá de la zona que realmente nos interesa que se muestre, porque lo que podría ocurrir si os metéis demasiado en el cielo con el pincel negro es que se empiecen a tapar algunas estrellas. Entonces no os vayáis mucho más lejos. Ya os digo que podríamos haber utilizado técnicas mucho más precisas de selección de herramientas de Photoshop para hacer una selección de capa mucho más exacta, pero bueno, en este caso, como tenemos dos imágenes que tienen exactamente la misma tonalidad, pues yo creo que con esto de momento va a ser más que suficiente. Pero bueno, vosotros, si domináis alguna técnica de selección de máscaras más precisa, pues podéis aplicarla perfectamente. Como veis, me estoy limitando a ir seleccionando lo que es el borde de los tejados y las azoteas. La otra parte ahora la haré con un pincel más grande para ir más rápido. Vamos a ver por la parte de la derecha, más o menos está ya todo. Si hago Alt, clic sobre la máscara de capa, puedo ver su contenido exacto. Esto es lo que yo he pintado de momento, y digamos que toda la parte blanca es lo que va a dejar que se muestre de esta primera imagen de cielo, y la parte en negro es lo que va a ocultar y va a verse la capa de abajo. Esa es la que se va a ver en la zona pintada en negro. Ahora la parte del suelo pues es mucho más fácil, cogemos un pincel más grande y directamente aquí vamos completamente. Voy a hacer más zoom, siempre se tiene un poquito más de control. Aseguraros de no dejar ninguna parte en gris, incluso podemos darle más dureza al pincel para coger completamente el negro. Pues como veis, hemos hecho ya una primera máscara muy burda, muy vasta, pero para este propósito pues nos vale. Voy a explicaros un truco, porque quizá la parte más difícil sean estos cables de tensión que sujetan las antenas, que como veis son muy finitos, pero por suerte no dejan de ser líneas rectas, por lo cual vamos a utilizar la propia herramienta de pincel para dibujar una línea recta. Si primero hacemos un clic en el inicio, en la posición inicial, un simple clic con el botón izquierdo, y luego nos vamos al final de lo que sería la línea recta que marca ese cable, clic al inicio, clic al final, y haciendo de nuevo Alt clic en la máscara, veis que lo que me ha dibujado ha sido, no sé por qué me ha cogido este tono gris, disculpadme que lo corrijo en negro completo. Lo vamos a hacer, clic al inicio, clic al final. Ahora, y así lo que nos ha dibujado ha sido una línea negra, una línea recta, y como veis ahora se ve perfectamente el cable. Vamos a ir haciendo lo mismo con el resto de los cables. Acordaros de tener seleccionada la máscara de capa, no pintéis sobre la máscara de imagen. Creo que así, más o menos, lo tenemos ya hecho esta parte de blending. Vosotros podéis dedicarle un poquito más de tiempo, revisarlo todo haciendo zoom y mirar si os habéis dejado alguna parte que no esté correctamente creada la máscara. Y cuando estéis más o menos contentos con el resultado final, otro truco que os recomiendo es que apliquéis sobre la propia máscara, no en la imagen, en la máscara,
dais aquí a filtro y vamos a hacer un pequeño desenfoque gaussiano, un filtro de desenfoque gaussiano, no mucho, con que pongáis a lo mejor 10 píxeles puede ser suficiente para que los bordes de nuestra máscara de selección queden un poquito difuminados y la transición entre una capa y otra sea más suave, no haga un corte brusco. Y vamos a hacer un poco de zoom para ver el resultado final. Bueno, pues no sé si lo veréis bien en el vídeo de YouTube, pero fijaros que la parte de que se ve de la capa de cielo, el ruido del cielo está bastante corregido, mientras que en la parte de la capa de suelo se nota un poquito más ese ruido. Pero bueno, ya os digo que aquí podríamos ir haciendo una selección con otras herramientas de Photoshop para marcar exactamente los bordes de los objetos que nos interesan, pero yo de momento con esta máscara me parece que va a ser suficiente para lo que queremos hacer. Bien, pues cuando estemos contentos con el resultado final, para fusionar las dos imágenes hacemos una selección también manteniendo apretada la tecla de mayúsculas, seleccionamos las dos y con control E las fundimos en una sola imagen. Ya estaríamos listos para volver a Lightroom. Voy a darle a guardar la imagen con control S. Vale, pues ya estamos aquí. Como veis ya tenemos una tercera imagen, que es la que nos hemos traído desde Photoshop. Le ha dado el nombre automático de autosave-editar-3.tif. Pero en esta imagen digamos que ya tenemos la mezcla de las otras dos en una sola. Por un lado la parte de cielo perfectamente puntual y lineal las estrellas, y por otro lado la parte del suelo ya hemos perdido ese desenfoque que teníamos en la otra toma. Fijaros cómo en la de la derecha, que era la que salía tal cual de Deep Sky Stacker, estaban solamente las estrellas bien alineadas, y en esta que hemos traído de Photoshop, en este blending, ya tenemos tanto las estrellas como la parte de las antenas. Bien, pues a continuación lo que vamos a hacer es continuar con el revelado de la imagen, porque como estáis viendo durante todo este tiempo, esta imagen está, digamos, en un formato, aunque sea TIFF, pero realmente esto es básicamente un RAW, es un crudo, igual que cuando hacemos una imagen una fotografía normal con la cámara. Luego tenemos que hacer el revelado para sacar todo el colorido y todo el detalle de la fotografía. Vamos a utilizar primero algunos ajustes en Lightroom y luego volveremos a Photoshop para terminar de hacer ya los últimos retoques y el revelado final. Pues vamos a empezar por lo que sería la parte de balance de blancos, que como os dije en los episodios anteriores, en Deep Sky Stacker no era el objetivo principal de esa herramienta conseguir el balance de blancos. Él intenta hacer un poco un balance de blancos lo mejor que puede, pero ahora es donde nosotros tenemos que conseguir ese balance lo más óptimo posible. Podéis hacerlo simplemente de forma visual, desplazando el deslizador de temperatura, o yo os recomiendo una pequeña técnica que es subir la intensidad y la saturación al máximo. Y ahora que tenemos la imagen completamente sobresaturada, es más fácil ir viendo con el deslizador un punto en el que estemos a medio camino entre el amarillo intenso y el azul intenso. Yo diría que más o menos por aquí estaría correcto. Con el matiz igual, podéis deslizar hacia la derecha y hacia la izquierda y no tenéis que ver ni un verde intenso ni un magenta intenso, pues un punto intermedio donde no predomine ninguna de las dos tonalidades. Yo diría que por aquí. Volvemos a restaurar con doble clic tanto la intensidad como la saturación y ahí ya tendríamos un balance de blancos bastante potable. Como veis, no estaba tan mal el que había hecho Deep Sky Stacker, simplemente hemos tenido que subir un poquito la temperatura y bajar un poquito el matiz. Otra de las cosas que vamos a hacer es un pequeño recorte. Vamos a eliminar un poquito unos píxeles de los bordes, porque en el apilado de imágenes con Deep Sky Stacker pues siempre suele quedar en el borde algún pequeño artefacto propio del alineamiento de las imágenes. No todas quedan exactamente en la misma posición, por lo cual en algún borde se nota que falta unos cuantos píxeles del resto de imágenes. Entonces simplemente recortamos un poquito, no mucho, solo hace falta un pelín. Revisamos para que no veamos ninguna cosa rara en los bordes y con eso ya es suficiente. Bueno, pues después de haber hecho ese pequeño recorte, vamos a pasar a Photoshop de nuevo para terminar de hacer algunos ajustes para la parte de exposición y la parte de colores.
Ya sabéis, botón derecho sobre la imagen, editar en Adobe Photoshop. Vale, pues ya estamos de nuevo aquí. Como siempre empezamos haciendo un duplicado de la imagen original para tener ahí una pequeña copia de respaldo. Y en esta ocasión vamos a hacer uso de lo que vienen siendo las máscaras de luminosidad. Así que voy a explicaros rápidamente cómo crear tres máscaras de luminosidad básicas, una para las altas luces, otra para los medios tonos y otra para las sombras. Si no lo habéis hecho nunca, tomad nota porque ya os digo que os puede venir muy bien para otro tipo de trabajos. Mirad, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la pestaña de canales y para empezar a crear la primera máscara de luminosidad, que es la de altas luces, es tan sencillo como hacer control y clic sobre el canal RGB. Con lo cual simplemente ahora si presionamos el botón este de aquí abajo de guardar selección como un canal, nos va a crear aquí abajo que se llama alfa 1, que nosotros podemos renombrar y decir, por ejemplo, luces. Vamos a apretar control D para eliminar la selección para que no nos lleve a errores y ahora vamos a crear la siguiente capa que va a ser la de sombras. Simplemente botón derecho sobre la de luces, duplicamos canal, la llamamos directamente sombras. Ya tenemos aquí un duplicado con el nombre de sombras y para hacer el siguiente paso lo que vamos a hacer es seleccionarlo y hacemos control I para invertir la máscara de luminosidad y justo nos quedaría la contraria a la de luces, que sería la de sombras. ¿Veis la diferencia? Esta es la parte de luces, donde está en tonos más claros, más blancos, aquellas zonas de la imagen que están más iluminadas, y en la parte de sombras es justo lo contrario, están en tonos más claros las zonas que están más en sombra y con menos luz. Para hacer la última, que es la de medios tonos, es la que es un poquito más difícil, simplemente control D para asegurarnos de que no tenemos nada seleccionado. Pinchamos en la capa, en el canal RGB, con todas las capas de color y de luminosidad, hacemos control A para seleccionar toda la imagen y lo que vamos a hacer ahora es decirle a Photoshop que queremos restar de esta imagen principal las dos capas que habíamos creado. Si quitamos las luces y le restamos también las sombras, lo que nos va a quedar son los tonos medios. Entonces, para hacer la resta es control alt. Si os fijáis, en el puntero aparece ya un símbolo de menos indicando que vamos a sustraer. Hacemos clic primero sobre la de luces y después sobre la de sombras. En este aviso no os preocupéis, es normal, le damos a OK y ahora lo que hacemos es pulsar el botón de aquí abajo de guardar la selección como un canal. La vamos a llamar medios tonos. Vale, pues una vez que tenemos nuestras tres máscaras de luminosidad, es tan sencillo como coger cualquiera de ellas, hacemos control clic sobre ella para que nos vuelva a seleccionar toda la máscara de luminosidad y vamos a ir añadiendo capas de ajustes de niveles de curvas. Crear nueva capa de relleno de ajuste y teniendo hecha la selección que hemos hecho antes de la máscara de luminosidad, seleccionamos una capa de ajustes de curvas. Vale, como hemos cogido la capa de altas luces, toda la zona de abajo voy a intentar, que es donde hay más contaminación lumínica, voy a ver si puedo quitar un poco, que como veis, al ir bajando un poquito la curva, se va reduciendo sin afectar a la parte de sombras. Bueno, más o menos ahí, para no perder más tiempo. Y voy a hacer lo mismo ahora con la de sombras, hago el control clic para seleccionar la parte de sombras, de la máscara de sombras, y en capas añado una nueva capa de ajuste, de nuevo de curvas. Esta vez lo que voy a intentar es ajustar un poquito la parte de sombras, en este caso le viene bien que las bajemos un pelín para quitar un poco de luminosidad. Y aquí el problema que tenemos es el de siempre, que si intentamos corregir la parte del cielo, se nos va a ir un poco la parte esta de las azoteas. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, pues algo muy sencillo, mirad. Vamos a seleccionar la máscara haciendo clic sobre ella y con el pincel, con la B, vamos a pintar sobre esta zona del tejado para evitar que se nos vaya demasiado ahí la información de las sombras. Entonces pintamos en negro y voy pintando un pelín a un tamaño de pincel adecuado sobre esto. Vale, como siempre vosotros podéis hacer esta parte más fina, haciendo zoom sobre la imagen e incluso podéis hacer una selección previa para poder pintar sin saliros de los bordes, pero bueno, de momento con esto a mí me vale. Como veis ahora podemos de nuevo ajustar la curva de las sombras
y esa zona del tejado ya no se ve afectada porque está excluida en la máscara, por ahí más o menos. Y vamos a probar también con la máscara de luminosidad que hemos creado de los medios tonos. Igual hacemos control clic sobre ella para que nos seleccione, le damos OK aquí al warning este de aviso y añadimos una nueva capa de ajuste con la máscara seleccionada. Una capa de curvas y vamos a ver cómo se comporta. En este caso los tonos medios, pues fijaros que sobre todo afectan a la parte gris del cielo. Vamos a bajar un poquito para quitar un poco de luz de esa zona. Bueno, pues ahí podría valer más o menos. Vale, voy a seleccionar las tres capas dejando apretada la tecla de mayúsculas y seleccionando una y la última. Hago control G para crear un grupo y le llamo curvas, por ejemplo. Fijaros que si era activo y desactivo, esta es la imagen que nos habíamos traído de Lightroom sin aplicar los ajustes y esta es la que hemos hecho. La gracia de meterlas en un grupo es que podemos jugar con la opacidad y ahora podemos ajustar, si vemos que nos hemos pasado con los ajustes de curvas, podemos bajar la barra un poquito al 50 o al 60% para dejarlo un poco menos intenso. Vale, pues antes de volver a Lightroom voy a hacer un último ajuste aquí en Photoshop que va a ser la parte de equilibrio de color. Añadimos una nueva capa de ajuste y seleccionamos equilibrio de color. Y aquí, como veis, nos deja elegir ya directamente entre sombras, medios tonos e iluminaciones. Vamos a empezar por las sombras. Y lo que vamos a hacer es mover cada una de las tres barritas, que como veis trabajan los colores complementarios. El azul es el complementario del amarillo, el verde el del magenta y el rojo el del cian. Entonces vamos a mover hacia derecha o izquierda y vamos viendo dónde nos queda mejor el efecto. Ya os digo que muchas veces es cuestión de probar hacia la derecha o hacia la izquierda y quedaros el que más rabia os dé o el que más os guste, mejor dicho. Bueno, pues volvemos a Lightroom, salvamos con control S, cerramos Photoshop y voy a seguir aplicando otro filtro graduado, esta vez para la parte de arriba, y más o menos, en el que lo que voy a subir es el deslizador de claridad. Este tenemos que tener cuidado con él porque aunque hace un efecto bastante interesante a primera vista, también va a meter ruido, por lo cual vamos a hacer un poquito de zoom para ver que no haya introducido mucho ruido o haya quemado las estrellas demasiado. Bueno, me ha quedado mal. Vamos a ver si lo puedo ajustar un poquito más para abajo. Como veis, contrasta también la parte del cielo y resalta en las zonas claras sobre las oscuras. Vale, por último un pincel y le vamos a dar un poquito de subexposición. Vamos a oscurecer estas zonas de la Vía Láctea, estas zonas que de por sí ya son zonas sombreadas porque son nubes de gas que están ocultando la luz de las estrellas que hay detrás. Entonces, para resaltarlas un poquito vamos a ir pintando con un pincel y ahora podemos ajustar los valores si vemos que son demasiado exagerados para remarcar un poco esta especie de formas como de brazos o de ríos, características de la Vía Láctea, que son zonas más oscuras. Voy a rebajar un poco el efecto porque creo que es demasiado fuerte, lo voy a dejar la exposición en un menos 0,16, quizás subir un poquito el contraste y bajar un poco los negros, así más o menos. Podéis luego vosotros ir jugando con los deslizadores hasta que consigáis la configuración que mejor veáis, pero intentando pasaros porque ya os digo que el ojo rápidamente se acostumbra a cualquier cosa y luego cuando lo vuelves a ver de segunda pasada ya no te parece tan interesante. Fijaros, esta miniatura de aquí de la pestaña del navegador es muy interesante porque quizás a veces se ve mejor aquí el resultado final que viéndolo a tamaño grande. Aquí es fácil detectar cuando nos estamos pasando con alguno de estos ajustes
suele ser más fácil ver el efecto en esta pequeña miniatura que en la parte grande. Vale, y por último, para terminar de ajustar un poquito los colores, vamos a jugar con la curva de tonos, pero vamos a ir seleccionando cada uno de los 3 canales de color, el rojo, el verde y el azul, y manteniendo apretada la tecla Alt vamos a hacer un clic más o menos a la mitad de la curva y vamos a bajar, como hemos hecho antes en Photoshop, o a subir a ver cómo queda mejor el efecto. Fijaros que también son colores complementarios, aquí tenemos el rojo en esta esquina y el cian en la parte de abajo, entonces si subimos la curva hacia arriba estamos metiendo más tonalidad roja y si la bajamos pues vamos pasando a cian. Hay que hacerlo muy suave, ¿eh? Si subís mucho la curva rápidamente veréis que empieza a inyectar demasiado color y ya no queda tan bien. Normalmente con subir 3, 4, 5 puntos por encima del valor original ya es más que suficiente. El original no os lo he dicho, pero es el que pone entrada y el que cuando movemos el deslizador hacia arriba o hacia abajo, el punto de la curva, el que estamos modificando es el de salida. Aquí si estábamos en 131, pues 133, 134 es más rojo y si bajo hacia abajo a valores inferiores a 131, pues lo que estoy haciendo es meter más cian. Aquí esto ya es un poco lo de para gusto los colores, entonces cada uno tenéis que ver qué os gusta más. Yo simplemente, por ejemplo, aquí le voy a dar, era 132 el valor de la curva original, lo he subido solo 1 a 133, que me gusta un poco más. Igual con el verde, podéis hacerlo en la zona de los medios tonos, pero también podéis mover la curva pues en la parte de sombras o en la parte de altas luces, donde veáis que más os interesa ajustar esa parte de color. Aquí en medios tonos también va a afectar a la zona del cielo principalmente, y aquí estamos, si subimos nos vamos a verde y si bajamos nos vamos a magenta, que es el complementario en este canal. Voy a bajar un poquito hacia magenta, un pelín, nada, de 106 a 104, un par de puntos, y por fin en el azul, a ver, en la parte de sombras, para intentar darle aquí el efecto, a ver cómo queda. Si lo bajo hacia amarillo quito azul y si lo subo hacia arriba le meto más azul. A mí el azul es un tono que normalmente me gusta quitarle más que añadirle, no sé por qué, me gusta más, pero ya os digo, para gustos los colores. Yo lo voy a bajar un poquito, que creo que lo había subido demasiado en Photoshop. Bueno, amigas y amigos, pues ya tenemos nuestra imagen revelada. Yo creo que ya aquí podríamos decir que finalizamos el proceso de revelado. Para hacer un poco de resumen, acordaros que habíamos empezado con estas 2 imágenes traídas desde Tip Sky Stacker, Autosave 001.tif y Autosave.tif. Estas 2 las fusionamos en Photoshop, hicimos un blending donde conseguimos esta otra imagen que ya teníamos alineadas tanto las estrellas como la parte de las azoteas y de las antenas. Y por último hemos hecho un revelado, una parte en Lightroom y otra parte en Photoshop, hasta conseguir esta imagen final, que es con la que nos vamos a quedar. Vamos a acabar aquí. Hemos visto un montón de cosas y en próximos vídeos no os preocupéis que iremos viendo ya más técnicas más avanzadas. Espero que os haya gustado y os animo a que hagáis la prueba, cojáis vuestro equipo, vuestra cámara y ya sabéis, vais poniendo en práctica todo lo que hemos ido viendo durante estos 3 episodios. Pues sin más, me despido de vosotros y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo y hasta luego.